presento a la Camila Mileto i a Fernando Vegas, uns cracs del tema del patrimoni de la restauració, que van guanyar el concurs per a rehabilitar els pavellons de la finca Güell de Gaudí, una obra molt poc coneguda, que la gent el coneix bàsicament per aquesta reixa espectacular que va fer aquest home, i és un geni, que segur que ens explicarà les virgueries que feien, que em sembla que ja és beat, no? Que ja l'han fet beat. No sé, no estem informats. Sí, jo crec que ja és beat. És possible que sí. I potser arribarà a ser sant. Sí. En Andorra sempre sabeu les coses abans de nosaltres. És el que ha aparegut és una imatge seva. Bueno, està molt discutit el tema. Saps que ha sortit un vídeo d'un casament que surt una persona amb una barba blanca, però s'està discutint si és sí o si és no. Seria molt xulo que fos, però està per veure. I aquí, més que res, una tonteria, però nosaltres tenim el Sant Armengol, saps, que és molt important en aquesta zona, que era arquitecte també. Llavors aquí, igual tenim el segon Sant arquitecte, que serà Sant Antoni Gaudí. ¿Vale? Pues endavant. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en Andorra otra vez. Nada, os vamos a contar un poco lo que hemos hecho, como estamos así en familia, podéis consultar lo que queráis. Bien, bueno, vamos adelante. El programa de hoy, el menú, vamos a empezar hablando de Gaudí, de Barcelona y de Güell. Después vamos a pasar a hablar de la finca Güell, digamos todo el crecimiento alrededor. Después el estudio. Y después vamos a pasar al tema de la restauración, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que quizá conozcáis ya, cerca al final. Pues, esta es la única foto, hablando de fotos, que conocemos que sale Güell y Gaudí, digamos, los dos juntos, ¿no? Y además, sabéis que Gaudí, que tiene como 15 fotos, realmente casi todas son robadas. O sea, realmente solo hay una en la cual posa, y os la vamos a enseñar ahora. Esa a lo mejor ni la conocéis. La única sale para la foto. Bueno. Sabéis que, bueno, varias obras de Gaudí, no todas están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Digamos, yo creo que esto irá creciendo porque muchas veces esas declaraciones pues, se van ampliando. Vamos a pasar. Esto es Barcelona, 1855. Esto es Guesdon, es un francés que no subía en globo para hacer estas perspectivas, solo que tenía una capacidad extraordinaria para hacer unas perspectivas desde el suelo. Estudiaba, medía y hacía estas perspectivas. Se hizo famoso en toda Europa haciendo perspectivas de todas estas ciudades. Bueno, la ciudad no está en ensanche, pero empieza a haber ensanche, y dentro de ese contexto aparece la figura de Gaudí. Pero esa arquitectura de Gaudí, digamos, necesita no solo del genio de Gaudí, sino necesita también de, los industriales. Por ejemplo, Joan Güell, ¿no? Joan Güell, que sabéis que hizo, como casi todos los ricos de aquella época, hizo dinero, digamos, en Cuba probablemente, o Puerto Rico, Cuba, etcétera. Lo hacían pues vendiendo tejidos y también vendiendo esclavos, digamos, eso les trajo muchísimo dinero, y luego cuando llegaban a Cataluña había que limpiar un poco las conciencias y hacían un montón de obras filantrópicas o algo así para por lo menos quedarse tranquilos ellos, ¿no? La verdad es que una cosa iba con la otra, ¿no? Y ahí tenéis a su hijo, Eusebi Güell, que fue el mecenas directo de Gaudí. ¿Pasa? Y se conocieron indirectamente en la exposición de París de 1878. Gaudí había diseñado la vitrina de la guantería de Esteve Comelle. Perdonad que estoy hablando en castellano, pero que sale más rápido. Es decir, que entonces hizo esta guantería. Eusebi Güell pues dijo, anda, qué maravilla de guantería. Preguntó quién la había hecho y volviendo a Barcelona contactó con Gaudí, ¿no? Entonces, Gaudí, por otra parte, yo te digo, había estudiado arquitectura, no había sido un gran estudiante de arquitectura, pero digamos sí que era una persona bastante excéntrica, como se fijaba en cosas que a lo mejor se fijaban otra gente no se fijaba, y os dais cuenta que esta es una de las fotos que está mirando no se sabe dónde con el puro en la boca, pero no sale. Y ahí veis el carnet de la Exposición Universal de 1888 que está medio posando, vamos a decir que este está medio posando, ¿no? Con barba, etcétera. ¿Pasa? Este es el croquis que conservamos, en este caso sí, porque casi todos los planos de los proyectos de Gaudí, que Gaudí guardaba religiosamente todos los planos, todas las perspectivas, lo guardaba todo, se quemaron el 19 de julio de 1936 en la Sagrada Familia. Bueno, pero esto se conservaba en otro lugar y se conserva, digamos, esta es la vitrina, ¿no? Y vais a ver
El tercer componente tenemos los industriales, la gente con dinero, tenemos el genio, que es Gaudí, y el tercero son los artesanos. Los artesanos serán fundamental para esta obra, y aquí tenéis en la foto que veis aquí a vuestra izquierda, bueno, es el taller de ebanista de... ¿Esto es? Ah, qué bien, ¿funciona? No lo sé. Sí. Ah, sí. Es el taller de ebanista de Eudald Puntí, que es este señor de aquí, ¿vale? Este es Gaudí posando, sin barba, 25 años, 1878. Este de aquí, que veis aquí, es Llorenç Matamala, que es el escultor que trabajó con Gaudí siempre. De hecho, ese es el taller de Llorenç Matamala. Y aquí tenéis a Hermenegildo Miralles, que es este editor que hubo durante, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, que no solo tenía unas prensas de editar, sino que también lo que hizo Gaudí muchas veces es cuando hacía techos de cartón piedra, pues lo que hacía es utilizaba esas prensas para hacer esos techos de cartón piedra que utiliza en varias obras. Incluso utiliza las prensas cuando va a hacer la pedrera, está haciendo experimentos en la pedrera, pues coge las piedras y calcula un poco el peso y lo que aguantan. O sea, la verdad es que usa esas prensas bastante, es buen amigo. De hecho, le encarga la entrada a la finca Miralles, que es la encargada de Gaudí, aunque luego el interior eran 2 barracas valencianas en medio de Barcelona, una cosa rarísima, que Gaudí le dice a Sugrañes, mira, esto hazlo tú, que tenía 23 años y allí Sugrañes un poco rompió mano haciendo barracas valencianas. Bueno, seguimos. Bueno, puedo hacer, sí, ¿no? ¿Eh? Ah, sí que puedo pasar. Bueno, sí, pero no me las pases. No, ya está. Vale. Ahora para ti. Vale. Bueno, pues con esos 3 ingredientes, digamos que llegamos a la finca Güell. Y bueno, este es un plano muy conocido en 1861 de Barcelona, donde se ve un poco todo ese ensanche, ¿no?, proyectado por Cerdá. Y bueno, pues la finca Güell estaba allí, o sea, realmente fuera completamente de Barcelona, del ensanche, en pleno campo, ¿no? Y de hecho, pues realmente esos terrenos los compró Joan Güell en 1859, era pues campo, y era pues una finca donde querían hacerse por la finca de verano. En esa finca había un edificio histórico del siglo XV que encargan pues una transformación a Joan Martorell, y bueno, pues aquí veis digamos lo que era la Torre Güell o Can Custó del siglo XV ya transformado, que era la residencia, que ellos se hacen su residencia de verano en el medio del campo. Bueno, poco a poco, luego el hijo, Eusebio Güell, va comprando más terrenos. En esos terrenos hay otras masías, otros edificios rurales que van como incorporando a esa finca. Y la finca empieza a ser enorme. De hecho, una de las ideas de Eusebio Güell era unirlo para traer el agua a Barcelona. O sea, quería unir terrenos hasta realmente las montañas y las fuentes para traer el agua hasta Barcelona. Esas pequeñas masías que había, pues no sabemos muy bien de qué estaban construidas, pero tenéis que imaginar un poco esa idea, ¿no?, de fincas, de casas de campo, quizá construidas con tierra, quizá construidas con tapia, no lo sabemos porque las únicas fotos que nos quedan son estas, pero un poco por lo que estamos viendo, pues quizá podrían ser, ¿no?, de tierra. Y bueno, esto luego tiene un porqué con todo el resto. Bueno, pues esto es un poco el conjunto. Uy, esta se ve muy mal, pero bueno, allí detrás sí que se ve una tapia de tierra, ¿vale? En esta imagen no sé por qué sale tan mal la resolución. Bueno, está sobre la Torre Güell, pues el propio Eusebio Güell le encarga a Gaudí hacer otra reforma más. Entonces hace una reforma donde hace pues sobre todo un tema de interiores y reorganiza los interiores, y a la vez que le encarga eso, le encarga también pues todo lo que es el muro exterior de la finca con una serie de puertas. Entonces ya allí los pabellones, que eran los pabellones de acceso. Entonces le encarga como varios elementos. Es que tenéis allí, es una salida en la cubierta de ese edificio, pero que veis que ya es como muy gaudiniano, ¿no? Y era la salida a la cubierta. Alguna de esas puertas, bueno, esta es una puerta del propio picadero, o sea, dentro de la finca estaban los pabellones, que son los que veis aquí arriba.
aquí, este era el picadero exterior, que es lo que se ve aquí, las puertas, unos miradores, varios elementos que van apareciendo en la propia finca. Ups. Y esta de aquí, a ver, esta de aquí es la primera foto que tenemos, ¿vale? De 1886, y la verdad que es una foto muy curiosa, porque bueno, ya se ve el pabellón del portero, la puerta, aquí no se ve la parte de las caballerizas, pero se ve perfectamente la puerta del dragón. Y bueno, lo más curioso son los personajes, ¿no? Que es allí unos 4 personajes en posa, parece casi una foto organizada, ¿no? Y es bastante curioso. A ver, con eso puedo pasar. Todo, ¿no? Sí, es que es una cosa muy que parece preparada, ¿no? Como todo un poco... Bueno, esta es la imagen más o menos de la misma época por dentro, donde veis el pabellón del portero, la puerta por dentro y el jardín que se empieza a ver. Bueno, a ver, esto, os habéis dado cuenta, tiene un aire como oriental, se dice que es la época islámica de Gaudí. En un principio, efectivamente, esto tampoco era tan raro en aquel momento, había como una moda un poco de islamismo o de buscar inspiración oriental. De hecho, Gaudí pues tenía como referencia, mucha gente tenía como referencia estas imágenes, estos dibujos hechos por Owen Jones y Jules Goury en la Alhambra en 1830. Jules Goury se dejó la piel porque se murió allí de cólera, pero digamos, Owen Jones 10 años más tarde publica estas imágenes y se difundieron bastante. Después también había estas fotos de Jean Laurent de 1870 que la propia Escuela de Arquitectura había adquirido, digamos, estaba como de referencia. Y después, por ejemplo, tenemos, este es el estudio artístico de Roma de Mariano Fortuny Marsal, el padre, el pintor, no el hijo, ¿no? Que tiene un estudio en Roma y veis ahí, somos salpicados de muchas referencias orientales. En 1878, recordar que el primer trocadero que se construye en 1878 era todo oriental, era todo como islámico, luego se tiró para el año 1900 y se hizo en el aspecto que tiene actualmente, o sea que era una moda bastante común. Una obra de Gaudí poco conocida es el pabellón para la exposición para 1888, la Exposición Universal de Barcelona, pabellón de la Compañía Transatlántica, ¿vale? Digamos que también hacen ese mismo estilo un poco arabizante. De hecho, bueno, tenemos 2 fotos de eso, es una foto muy parecida al grabado y luego la entrada, es muy poco conocida esta foto. Y si os dais cuenta, hay un juego allí como, digamos, de yeserías cruzadas que se llama shepka en árabe, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar también en la propia finca Güell. Solo que, bueno, él, en vez de... él ve las imágenes y luego las reinterpreta, se construyen de otra manera, bueno, él hace sus inventos, ¿no? Bueno, esto de aquí es otra vez la imagen. Tener en cuenta que todo este jardín está diseñado por Gaudí, las especies están escogidas por Gaudí, y luego además una cosa interesante que Gaudí nunca escribió, pero que Bassegoda yo creo que acertó cuando está bastante inspirado, está completamente inspirado todo lo que es el acceso en el poema La Atlántida, ¿no? De Verdaguer, que en un principio lo que hace, bueno, hay toda una historia que ahora nos podemos contar porque la conferencia sería solo eso, pero que tiene bastante enjundia también. El propio dragón de la puerta es el dragón ladrón que cuida de los naranjos que están ahí arriba en el mástil, bueno, una historia, incluso el propio dragón tiene una configuración que, digamos, es casi como la posición astronómica de las estrellas, bueno, una historia rara. Bien, ¿qué pasa? Que en los años 20 se abre la avenida Diagonal y corta por la mitad, digamos, lo que era la finca Güell, que era gigante. O sea, ¿sabéis? Eusebio Güell no daba puntadas sin hilo. O sea, realmente lo que quería era reunir las aguas y crear como aguas potables Güell de Barcelona. Luego, al final, esa avenida corta por la mitad, se quedan al norte de esa avenida, quedan los pabellones que veis aquí. Aquí tenéis la avenida Pedralbes, aquí está la Durán y Farrés, ¿no? Esto es George Collins y la Diagonal está por ahí abajo. Entonces, claro, cortando, pues ya empieza a desarmarse una puerta, otra puerta, y poco después se construye aquí la Facultad de Farmacia, Derecho, etcétera, que a lo mejor conocéis. Pedralbes, digamos, el monasterio está por aquí, está más al norte todavía, ¿no? Bien. Bueno, más imágenes de una ciudad que va ya comiéndose el campo y que empieza a construirse y hasta hoy en día, que realmente hoy en día sí que está en plena ciudad, ¿no? Bueno, pues
Ya entrando un poquito más en el estudio de los pabellones, bueno, esto es un poco lo que os decía Fernando, o sea, esto ya es la ciudad, aquí, la ciudad de hoy en día, donde veis que el campo ya no queda, es absolutamente densa, de edificios altos además, y los pabellones quedan un poquito arrinconados con todo el crecimiento además de la universidad. Esto es la Universidad de Barcelona, que le va comiendo parte del jardín, y bueno, pues se queda en una cosa muy pequeña y muy allí aislada, ¿no? Además bastante poco visible porque queda muy bajita entre árboles, con lo cual pues se conoce poco también en parte por eso. Esta es la configuración que tiene. Tenemos como los dos pabellones, el pabellón de las caballerizas, el pabellón llamado el portero, aunque no sabemos realmente si se construyó con esa idea de ser vivienda de portero o más bien un pabellón donde llegaban con los caballos, se cambiaban, dejaban la ropa, o sea, pero bueno, un pabellón de entrada y luego pues la parte del dragón. Bueno, esto es un poco la línea del tiempo desde el principio, lo que os contaba antes, de 1859 cuando compran los terrenos, luego en el 72 cuando ya empieza Eusebio, el hijo Eusebio, y luego el 84 cuando llega Gaudí. Y bueno, poco a poco el hijo a su vez lo cede para que hagan el Palacio Real en lo que es Can Custó, o sea, lo que era su residencia lo ceden para que sea Palacio Real. Llega a la Diagonal, lo ceden a la Universidad de Barcelona, la Universidad de Barcelona no sabe muy bien qué hacer con ello, entonces, bueno, pues al final se lo encargan a Bassegoda para ver si Bassegoda hace algo para que esté allí la Cátedra Gaudí, entonces él hace un estudio, un proyecto, luego empiezan unas obras. Bueno, pues todo eso es un poco como atropellado, acaban haciendo un plan también de protección del conjunto. Y efectivamente la Cátedra Gaudí se instala allí. Pero la Cátedra Gaudí en un primer momento estaba pensado para instalarse en los dos pabellones. Sin embargo, llega un momento que deciden pues, que solo se queden las caballerizas y el otro pabellón se queda como casa efectivamente de un portero. Y durante un tiempo vive allí, hasta 2008, vive allí una familia que cuida un poco del conjunto, ¿no? En 2010 se quita también la Cátedra Gaudí de allí y pasa todo a mano de la gestión del ayuntamiento. Sigue siendo propiedad de la Universidad de Barcelona, pero la gestión pasa al ayuntamiento porque la universidad no tiene dinero para gestionarlo. Entonces el ayuntamiento, llegando en ese momento, lo que hace es empezar a hacer una serie de estudios, encargar pues, desde el plan director, estudios varios y demás, y allí poco a poco es donde también entraremos luego nosotros. A ver. Bueno, pues esto es el elemento quizá más conocido, ¿no? La puerta del dragón, en que todo el mundo llega, se hace la foto, ¿no? Los turistas normalmente, además llegan delante del dragón, se hacen la foto y ni piensan en los pabellones como si no existieran, ¿no? Existe solo el dragón, que es uno de los problemas, entre comillas, de esos edificios y un poco de su abandono, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que hicimos, aunque no os vamos a contar las cosas de forma lineal, porque como bien sabéis, nunca un proyecto es lineal, siempre se va haciendo lo que se puede, ¿no? Pero bueno, digamos que en un orden lógico, pues esto es el conjunto de toda la información que había, que nosotros recopilamos, toda la documentación histórica, las fotografías, los diferentes levantamientos que se habían hecho a lo largo de los años. Y bueno, recopilamos toda la información, que fue la verdad que fundamental para entender todas las obras que se habían hecho, porque aunque fueran cositas pequeñas, se habían ido trabajando, cambiando cosas. Entonces, bueno, pues eso es todo el orden, digamos, de todo ello, todos los levantamientos que se habían ido haciendo en el tiempo. Y bueno, estos son los estudios que nosotros hicimos. Nosotros llegamos allí en 2019 y nos llamaron de una forma, la verdad que bastante curiosa, porque resulta que encontraron en internet que nosotros trabajábamos, habíamos investigado y habíamos restaurado tapia. Y una de las grandes preocupaciones del Ayuntamiento de Barcelona es que estos edificios estaban construidos con tierra, con tapia. Y no sabían qué hacer, había muchas humedades y estaban muy preocupados. Entonces llegaron a nosotros... Había peligro de colapso. Llegaron a nosotros justo por eso. O sea, no, claro, a veces
a lo mejor en Barcelona uno dice, bueno, ¿y por qué han llamado a dos de Valencia? Que aquí hay un montón de gente experta en Gaudí, en restaurar Gaudí. Bueno, pues esa era la razón, ¿vale? Entonces, fundamentalmente porque buscaban a alguien experto no tanto en Gaudí, sino en tema de tierra, ¿no? Y restauración de tierra. Entonces, bueno, pues lo primero que hicimos, de hecho, fue el estudio de los pabellones desde un punto de vista de la tierra, de lo que le estaba pasando en los muros y tema de humedad y demás. Y luego, poco a poco, fuimos haciendo otros estudios, el proyecto de restauración del pabellón del portero, luego el proyecto de las caballerizas y luego el estudio también de la puerta y el proyecto de la puerta. Bueno, respecto a la puerta, que es el elemento, digamos, conocido, ¿qué es esto? Esto no es una puerta, ni es una cancela, ¿vale? Esto es una escultura y como tal también hay que tratarlo, ¿no? Entonces, claro, la dificultad de esto, que parece un elemento casi así, bueno, pues entre comillas sencillo, pues llevó la verdad que muchos estudios y bastante complicación para tratar de entender realmente en qué situación estaba. Además, bueno, ahora lo contará Fernando también, pero está hecho de una forma bastante curiosa, con piezas industriales, con lo cual es una escultura hecha con piezas que ya venían, que ellos doblan, o sea que todo tiene una historia bastante interesante, ¿no? Bueno, estos son los levantamientos que se habían venido haciendo, nosotros hemos tenido como que completar, también se veis perfectamente, los levantamientos cambian mucho, la tecnología cambia muchísimo, lo que se hacía hace 15 años no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Entonces, bueno, pues también se ha ido como implementando cada vez más, ¿no? Y mejorando. Bueno, esto es parte del levantamiento que hicimos y bueno, esta es la... Bueno, a ver, la cuestión es que efectivamente Gaudí estaba trabajando allí con elementos industriales, estaba haciendo arte como se hacía arte en 1950, pero estamos hablando en 1880, estaba cogiendo elementos industriales y estaba manejando cosas que pesan, no sé ahora cuánto pesan, 2 o 3 toneladas el conjunto, dice al final, como si fuera mantequilla, o sea, pero realmente... De hecho, hay varias informaciones contradictorias respecto a quién es el herrero que trabaja con Gaudí en eso. Al parecer, nuestra conclusión es que han trabajado los tres grandes herreros de aquel momento trabajaron con él. De hecho, hemos encontrado una noticia de periódico en 1886 que uno de estos talleres, que no recuerdo el nombre, creo que Badía, digamos, estaba buscando comprar una locomóvil. Una locomóvil era una locomotora de las que no tenía raíles, que tenía ruedas. Era la forma de llevar las cosas cuando no había coches. Iban a 5 por hora, tardaban no sé cuántos, pero necesitaba una locomóvil para trasladar esto hecho allí y montar las últimas piezas, ¿no? Entonces, claro, esto de aquí, cuando vosotros pues, sabéis lo que es un proyecto al final necesita decir, esto se llama así, esto se llama así, se llama así. Y claro, una escultura, de entrada había que decir cómo se llamaba cada trozo y qué le pasaba a cada trozo, como cualquier proyecto. Si tú vas a hacer un presupuesto, pues necesito cada partida decirle, esto le pasa a esto, ¿no? Bueno, esto es un edificio escultura de 883 piezas, ¿no? Entonces, digamos, todas las piezas, digamos, se tuvieron que nombrar una a una, ¿no? Aquí lo veis. Y luego, además, fue bastante interesante porque, claro, tuvimos que hacer todo el estudio y nos dimos cuenta, claro, mirando las cosas, que Gaudí roblonaba las piezas con espigas. Además, él habla de eso, porque de los pocos escritos que hay de Gaudí, realmente él habla de espigas cuando hace los roblones sin cabeza, ¿no? Luego hay algunas intervenciones que se hacen roblones con cabeza, algunas que hacen con tornillos hexagonales, y te das cuenta algunas soldaduras de arco eléctrico que vienen a partir de los años 40 y dices... Entonces empezamos a ver aquello todo en un conjunto y nos dimos cuenta de que, claro, lo que veíamos como algo estable hecho por Gaudí, en el fondo había sufrido varias intervenciones y que si estudiábamos los puntos de unión, las formas de unión, podíamos averiguar cómo había evolucionado aquello y quién había hecho qué. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue... Mira, esto es interesante. Estas piezas de aquí, que son estampas, digamos, sospechamos que las estampó también Hermenegildo Miralles en su fábrica. Entonces lo que veis aquí es unas fichas con 3.200 entradas, ¿vale? En las cuales se dice la pieza EDPA0 es tal, tiene estas dimensiones, qué textura tiene, cómo está acabado, el origen y qué roblón la une con las adyacentes. O sea, tenemos todo documentado allí
pieza a pieza. La verdad es que es una forma de tener todo casi como si fueran instrucciones de IKEA, que no queremos desmontarlo, ¿vale? Pero digamos, estas son las instrucciones de IKEA, ¿no? Y claro, todo eso, pues luego también pues fue hacer todo el mapeado, qué es lo que le pasaba a cada cosa. Realmente en la puerta no solo el dragón, aunque el dragón se lleva el protagonismo, pero bueno, hay partes de ladrillo. Este es el naranjo, que es una escultura de madera, y luego tiene una pieza de antimonio aquí, de piedra, perdón, y aquí una escultura de un naranjo de antimonio, digamos como si fuera de plomo prácticamente, ¿no? El antimonio se usa poquísimo, y aquí veis un poco todas las piezas, lo que le pasaba a cada las piezas, incluso esto de aquí, como estamos cerca, creo que lo veáis, esto era lo que le estaba, realmente el detalle constructivo de lo que le estaba pasando al dragón era esto. Aquí realmente lo que estamos viendo es, este es el dragón, este es el metal, lo que veis así en gris delgadito es lo que hizo Bassegoda en 1980, que de repente descubrió, diciendo, mira, hay un nuevo sistema que puedes proyectar arena para limpiar el edificio, y esto ahora lo tenemos clarísimo, pero ahora aquello era bastante novedoso. Entonces proyecta, ¿vale? Y entonces luego lo pinta con minio, que ni siquiera lo que hace es también proyectar el minio, o sea, no lo pincela, lo proyecta de manera que le da como exceso de minio. Y entonces al darle exceso de minio crea una orografía, que veis aquí, que tiene esta piel un poco anaranjada, que veis aquí un poquitín, ¿no? Y luego luego hay una capa de protección posterior. Bueno, entonces lo que estaba pasando, hicimos una serie de pruebas y veis, si lijas esto aparecía el minio, ¿vale? Debajo, el minio de plomo, digamos, muy sano, actualmente ya no lo haríamos, ¿vale? Y ahora mismo pues había una serie de puentes, estaban creando oxidación. Entonces, bueno, en parte, digamos, todas estas figuras que tenían antes una finura muy exquisita, de alguna manera ahora estaban un poco desdibujadas por ese exceso de minio, el sol que le pegó en noviembre de 1980, porque sabemos cuándo lo hizo, tenemos fotos cuando le colocan el minio, ¿qué? Creo que sí que es sorprendente que está tan documentado. Sí, digamos, es que se ve, y tenemos algunas fotos incluso de que hace del dragón pintado de rojo, y luego Bassegoda quejándose de que no quedaba policromía. Digo, bueno, pero si la has arenado, ¿cómo quieres que quede nada? O sea, realmente, probablemente no quedaba nada, ¿eh? Realmente, pero si tú le proyectas arena, es imposible, pero bueno. Esto con todos los respetos, ¿eh? Porque al final es muy fácil criticar a quien viene detrás, pero luego cuando te das cuenta dices, oye, pues no lo hizo nada mal para lo que tenía él o para los conceptos, o sea, digamos. Bueno, aquí veis, esto es el espinazo del dragón, y veis aquí es donde sufría más, porque uno de los problemas es que habían proyectado arena, digamos, habían proyectado sílice, y el sílice se había depositado dentro del casco del espinazo, ¿vale? De manera que cada vez que llovía, el sílice retenía el agua y todo eso se oxidaba mucho más, cuando antes lo que hacía era estaba más ventilado. Entonces, bueno, eso es un problema, ¿vale? Y por eso está un poco más tocado lo que es la estructura del dragón. Bien. Upa. Bueno, aquí veis las escamas, algún detalle de las escamas, estas son las partes peores. Y bueno, esto es todo lo que es también el proyecto, pues todos los detalles, etcétera. La verdad es que hemos aprendido mucho, lo hemos pasado muy bien, hemos sufrido también, porque al final cuando uno hace un proyecto de esto, siempre al final sufres, pero es una especie de sufrimiento fértil, ¿no? Y al final lo pasas bien. Perdón. Y bueno, es que no sé, como estoy aquí mirando de espaldas, no sé. El caso es que hemos conseguido hacer una especie de estratigrafía, aquí nos sale, en la cual se dice pues dónde, quién ha hecho qué. No sé si salía más de... Bueno, no, creo que sale después. Sale después. No sé. Bueno, entonces con la documentación fotográfica de archivo lo que hicimos fue recoger todas las fotos que había. ¿Qué? Gracias. Sí, perdón. Lo estoy viendo aquí. Todas las fotos que habíamos hecho que se habían hecho desde 1880 y muchos hasta 1980, donde ya se multiplican las fotografías, películas, todo lo que habíamos encontrado, todas las imágenes, grabados de 1880, todo, y ponerlo y entonces estudiar, a ver, ¿qué pasa con la cabeza del dragón durante todas estas fotos? ¿Qué pasa con la lengua del dragón? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con el terreno que cambia de nivel? ¿Qué pasa con todo? Entonces hace toda una línea, se estudia cada uno de los elementos. En las fotos nos hemos dejado los ojos allí mirando, pero Dios, es muy interesante porque efectivamente había muchos más cambios de los que parecían. El dragón rojo, este es el dragón rojo de 1980, ¿no? Recién pintado con el minio. Bueno, aquí hay millones de detalles.
El dragón tenía unas orejas también que habían desaparecido y que descubrimos una cosa muy interesante. Esto es lo que Esta es la estratigrafía. aquí veis la estratigrafía, un poco donde se ven las partes cambiadas por Basegoda, las partes donde Basegoda las ha cambiado de sitio, porque a veces cambiaba las escamas, las cambiaba de sitios, pero hemos encontrado muchas cosas que le arriman la oreja al edificio y al final el edificio te va contando cosas, ¿no? Bien. Y hemos hecho hipótesis de color con esta especie de, con estos programas que tenemos ahora que metes una foto en blanco y negro y te saca los colores. Digo, bueno, nuestra intención no es repintar aquello, pero queríamos investigar sobre el color, ¿no? Aparte que tampoco es que se afine tanto, se sabe algunas cosas, pero digamos no puedes afinar mucho más. Bueno, luego si tenéis dudas vamos contando porque hay muchas cosas que contar. ¿El proyecto de restauración lo quieres contar tú o lo voy haciendo yo? No, cuéntalo tú. Bueno, a ver, el proyecto, este es el proyecto, digamos, de restauración. Ahora sí, ¿no? Bueno, pensaba que contabas algo de la puerta, pero bueno, da Bueno, igual. sí. No, yo es que estoy preocupado por no... No, vamos más rápido. A ver, nada, esto es un poco volver a los pabellones. Entonces, bueno, pues esto es más el estudio general de los pabellones más que de la puerta en sí, con lo cual este es el pabellón del portero. Veis que el pabellón del portero es un edificio hecho como de 3 volúmenes, fundamentalmente, 2 volúmenes de planta cuadrada de 2 alturas y uno central octagonal de una altura sola, con unas linternas, que son linternas, luego lo veremos, de ventilación, de iluminación. La verdad que es un elemento bastante complejo, y luego una unión, un elemento de unión con una logia. Este, sin embargo, es el pabellón de la caballeriza, que se ve menos porque por dentro tiene todos esos árboles, por fuera simplemente se aprecia un poquito menos, pero el conjunto es como una nave alargada con bóvedas y luego la zona del picadero interior cubierto luego con una cúpula. Os decía antes que nosotros llegamos aquí para estudiar sobre todo el tema de la tierra, de los muros de tierra. Y así a primeras uno lo ves todo cubierto y no se ve que sean de tierra. Y sin embargo, detrás de todo ese revestimiento, efectivamente los muros son de tapia. Una tapia que es una tapia calicostrada. Es diferente, digamos, el muro que encontramos en el pabellón del portero del que encontramos en las caballerizas, pero la base o la lógica es la misma. Es un muro de tierra hecho con tongadas de cal también, donde la cal, luego como en un muro de tapia calicostrada, se va hacia afuera, crea esa costra de cal en la parte exterior. Y luego lo que utiliza Gaudí es que todos los elementos que definen, digamos, el edificio son de ladrillo. Entonces, las ventanas, las puertas, las esquinas, todo eso es de ladrillo, pero entre ladrillo y ladrillo es tierra. Luego cubierta con esos aplacados que luego veremos más en detalle, que son decorativos y que, bueno, estaban construidos con cerámica y con un acabado decorativo de cal hidráulica. Aquí en esta imagen se ve poquito, pero se ve aquí una zona donde no hay aplacados, que, bueno, en la foto original se ve un poquito más, pero esta es una textura de tapia. Aquí también, aquí veis zonas que no tenían el aplacado, con la tapia, con la costra, que se va erosionando, entonces ves la tierra detrás. En este caso, que es el pabellón de las caballerizas, los aplacados solo están en esta zona, y esto de aquí que estamos viendo, pues es hiladas de ladrillo, y entre hilada y hilada es tapia calicostrada, pero luego intervenida posteriormente por Basegoda, donde pone un ladrillo, pone un enfoscado y entonces ya tapa todo lo que era la tierra. Basegoda hace también una intervención de sustitución de todos estos aplacados. En un principio, cuando nosotros llegamos, pensamos que, o según lo que nos habían dicho, todos los aplacados estaban sustituidos por Basegoda. Basegoda hace copia de los aplacados anteriores y lo rehace con cal hidráulica. Son piezas bastante gruesas de cal hidráulica. Por dentro pone enlucido de cemento, por fuera los aplacados de cal hidráulica nuevo, y eso es una de las razones por las que los muros de tierra no transpiran. Y al no transpirar, entra agua ahora, que lo veremos por arriba, no transpiran y se estaban realmente deshaciendo.
Aquí veis que además aquí fuera no había estampillas y por dentro, sin embargo, estaba todo decorado con estas decoraciones de estampilla. A ver qué vemos. Estas de aquí, todo esto está rehecho por Bassegoda en intervenciones de los años finales 70, principios de los 80. A ver. Vale, esta era la esquina que daba además la clave de la preocupación, porque estas son fotos de los años 60, finales de los 60, y aquí veis como toda esta tapia de aquí está erosionadísima. Aquí veis un árbol en esta esquina que servía para desaguar. Claro, en el momento que ya no desagua, pues aquello rebosa y se estaba realmente deteriorando. Y esa era la preocupación. Se había caído a finales de los años 60, estaba toda la esquina rota. Y aquí veis perfectamente el interior de tierra, o sea, entre hilada y hilada de ladrillo, todo esto es tapia. Se ve algo de la cal, la costra de cal del exterior, o sea, se ve perfectamente el sistema constructivo. Bueno, teníamos muros de tierra en ambos pabellones. Aquí todo lo que veis, todos estos en amarillo, todo lo que veis en amarillo son los muros de tierra. En su momento hicimos catas y fuimos viendo los problemas posibles, ¿vale? Y fundamentalmente el problema que había era la enorme humedad que había en los pabellones. Toda la humedad llegaba, la mayoría, por la cubierta, que había sido intervenida en varios momentos, pero le habían puesto capas varias de impermeabilización sin resolver realmente el problema bien. Entonces, bueno, pues toda esa humedad que sí que teníamos en la cubierta, pero iba filtrando también por todos los muros, con lo cual pues teníamos un problema de conservación de los muros. Aquí veis pues esa zona, o sea, los pabellones estaban construidos con estos zócalos de piedra. A partir de allí es tierra y luego cubierto con estos aplacados. Lo mismo en esta zona. Bueno, estas son catas varias que hicimos y aquí veis los revestimientos que hace Bassegoda con ladrillo nuevo y luego enlucidos de cemento. Bueno, las reconstrucciones que hace él de las estampillas. Bueno, Gaudí resulta que, y eso era lo que más chocaba, ¿por qué Gaudí utiliza la tierra? Es el único edificio que hay de tierra construido por Gaudí. Nunca más vuelve a utilizar la tierra. Y eso tiene que ver con dónde estamos o dónde estábamos en ese momento. Estábamos en el campo, con masías alrededor, y él lo que elige es lo que había alrededor, ¿no? La técnica de esa zona, la técnica tradicional, y bueno, considera que es, según lo que él mismo dice, era pues una técnica local. Él recuperaba también esa tradición, que daba buenas prestaciones, que daba buenas prestaciones térmicas y demás, y además era barato y recuperaba las técnicas tradicionales. Entonces se va además a una zona que él dice de Sux, donde va a buscar los tapieros de esa zona y se los trae a Barcelona para construir de esa forma. La verdad que nosotros hicimos pues un estudio, un recorrido por toda la zona, no encontramos exactamente lo que él hace, es decir, que él hace una innovación, trae una técnica tradicional, pero no replica exactamente lo que había, sino que inventa. Además, en un pabellón lo hace de una forma, en el otro lo hace de la otra, porque prueba diferentes soluciones. Bueno, esta es el único caso donde hemos encontrado una tapia con hiladas de ladrillo que nos podrían recordar un poquito, pero igualmente no es exactamente lo que él hace. Y bueno, estos son todos los edificios de tierra un poco de la zona, que sí, que bueno, pues hay algo parecido, pero no es exactamente, ¿no? Bueno, tenemos muros hechos de tierra, aplacados o no aplacados, ¿no? Y luego prácticamente, o sea, salvo 3 viguetas, todo lo demás está hecho con bóvedas o con cúpula tabicadas, ¿no? Además, es la primera vez, estáis viendo el óculo, es la primera vez que se sepa en la historia de la arquitectura, si conocéis alguno de casa, que se está utilizando una embocadura hiperbólica, digamos, en la arquitectura.
Parábolas, mira, todavía Gaudí ha usado en alguna, o sea, una catenaria había usado en la fábrica de Mataró, y aquí estaba también usándolas. Había algún ejemplo durante el siglo XIX de uso de parábolas, pero así uso de hiperboloides no, ¿no? Bueno, la bóveda tabicada que vamos a contar aquí, que no sepáis de la bóveda tabicada, de alguna manera realmente sabéis que Rafael Guastavino, este valenciano que estudia en Barcelona y trabaja en Barcelona, hace una serie de edificios, entre ellos la fábrica Bayó, que deja deslumbrados a todo el mundo, hasta el punto de que los estudiantes de arquitectura les llevaban a ver la fábrica Bayó como ejemplo de arquitectura contemporánea de aquel momento, y de allí pues revive todo el tema de la bóveda tabicada, se convierte en una señal distintiva para lo que sería el modernismo catalán. Incluso toda la información que está llegando de Guastavino de Nueva York, porque él emigra a Nueva York, rebota otra vez en Cataluña, y bueno, por eso se explica sobre todo, mira, aquí estoy viendo los talleres de Joan Torràs, digamos que tiene 70 y pico años cuando hace eso. Joan Torràs hasta entonces había hecho estructuras metálicas, aquí está haciendo una combinación. Bueno, pasamos, porque Gaudí es uno de los que utiliza mucho también las bóvedas tabicadas, más o menos evidentes, más o menos aparentes, ¿no? Y bueno, aquí hay una cosa bastante curiosa, digamos, aquí tenéis, sabéis que le encantaban las cónicas, ¿no? Entonces utilizaba el paraboloide hiperbólico, digamos, o la silla de montar esta que veis aquí, que es convexa y, digamos, y cóncava, ¿no? A la vez, el hiperboloide y lo que es la espiral, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, él decía siempre el hiperboloide que era digamos, la figura perfecta, porque usaba incluso en las jambas de los edificios, por ejemplo la Sagrada Familia, usaba el hiperboloide porque decía que la luz siempre encontraba una tangente para entrar, nunca se tropezaba. Entonces cuando hacía, por ejemplo, el óculo, digamos, de las bóvedas, decía que siempre la luz encontraba una tangente para entrar, ¿no? Entonces aquí es curioso porque a la derecha vuestra veis el pórtico de la cripta Güell, donde está usando paraboloides hiperbólicos, esta especie de sillas de montar, y en aquel caso, digamos, cuando hace el alicatado por debajo, no sigue las líneas rectas que sabéis que están formados por dos juegos de líneas rectas, sino que sigue las líneas convexas, ¿no? Como para acentuar ese efecto panchudo, como para tomar el pelo, como diciendo, mira, esto va a pesar, y la gente claro lo ve y dice, ¿esto cómo se aguanta? ¿No? En el fondo, él está jugando un poco a que pese más de lo que es, ¿no? Bien, todo esto también lo conocéis, la Escuela de la Sagrada Familia. Esto es un edificio con conoides, aparentemente complejísimo, y es lo más fácil y lo más económico, por eso lo hizo Gaudí, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos pues bóvedas, tenemos cúpulas, tenemos esas embocaduras hiperbólicas. Estaba todo tapado, y estando tapado no transpiraba y estaban todas las ventanas tapadas. Realmente estaba enfermo el edificio. Nosotros había algunas partes que se veía las tapias que podías coger barro, ¿eh? O sea, era una cosa un poco que daba miedo, ¿no? Bien, bueno, estas son el caso de las caballerizas, donde tenemos unos arcos perpiaños, ¿no? Y luego pues unas bóvedas entre ellas, y luego una gran cúpula sobre lo que es el picadero interior, porque había un picadero exterior que ha enseñado Camila, y este picadero interior. Aquí veis la sección. El estado, pues lo veis. Eso sí, detrás de ese estado que estáis viendo estaba todo allí, estaba prácticamente todo, o gran parte, ¿no? O sea, lo que estáis viendo allí es un Giscat, digamos, pero súper bien hecho, solo que detrás de muchas capas, ¿no? Bueno, este es el estado de las caballerizas actualmente, el que usaba Bassegoda cuando tenía la nave allí. Esta es la parte superior, digamos que ha sido restaurada varias veces. Este es el estado de las caballerizas hasta principios de los 70, cuando Bassegoda interviene. Ahí veis como los separadores de los caballos, ¿no? Esta es parte de la obra, durante la obra de Bassegoda, los años 70. Y esta es Bassegoda, que alguno de vosotros la ha conocido. Yo también he estado allí, digamos, sentado ahí con su boina y con su abrigo porque hacía frío, ¿no? Otra cosa interesante, aparte de las bóvedas, es que este es el primer edificio donde Gaudí utiliza el trencadís, y esto es una cosa increíble, porque al final, digamos, Bassegoda también lo explica, dice, vamos a ver, si yo tengo que alicatar una superficie cónica, digamos, y pongo azulejos grandes, ¿cómo me adapto? Digamos, eso sí, hay que darle el salto y decir, bueno, pues lo hago con trocitos, ¿no? Aquí, además, Gaudí utiliza el trencadís, si os dais cuenta, de colores fríos, verde, azul, ¿no? Y contrasta con los colores cálidos de los ladrillos rojo, amarillento, etc., ¿no? Si tenéis preguntas, luego volvemos a lo que queráis. Bueno,
pasamos a ver un poco ya la restauración del pabellón, pasando por mínimo del estudio. Pues este es el pabellón en 2019, cuando nosotros llegamos, donde veis ya algunos de los problemas que tienen que ver casi todo con el tema del agua. Bueno, este es el pabellón en su planta, en la planta baja y la planta superior, y bueno, las secciones que ya habéis visto, ¿no? Con ese salón central y luego los dos cuerpos laterales donde estaban fundamentalmente las habitaciones. Aquí veis también este elemento de unión con una logia, y bueno, luego veremos que esa logia tiene su interés y su importancia también. Bueno, la logia se cerró en su momento, se cerró probablemente en los años 60, 70, cuando estaban viviendo allí dentro. Porque hacía frío, probablemente, porque pues corría el aire y demás, pero claro, eso quiere decir ya no dejar ventilar el edificio. Lo mismo pasaba también con las linternas, como esta, ¿vale? Que ha sido tapada y esta servía para ventilar y para iluminar. Veis en esta imagen, veis un poco la situación también de la cubierta. Veis cómo había puntos realmente que se quedaba el agua, había sido restaurada con diferentes capas de un poco de mala manera y varias cosas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el estudio de materiales, que voy pasando más rápido, el estudio de colores, que es bastante interesante, no solo de la parte del trencadís, sino también de los ladrillos, que eran bícromos. Él hace un juego con ladrillo amarillo y rojos, que tiene una parte decorativa también, en todo lo que son también los aplacados, que tampoco sabíamos qué color tenían, porque tenían tantísimas capas de pintura plástica por encima. Estos, bueno, son estudios del color. Todo ese tema de trencadís que os comentaba Fernando, las cerámicas incrustadas dentro de la propia fábrica de ladrillo, con estudios de color también. El color del interior, había muchas capas de pintura, había sido utilizado como vivienda hasta 2008, con lo cual había un montón de capas de pintura plástica con colores diferentes y no sabíamos qué color tenía en su momento. Y bueno, y el estado de conservación ligado sobre todo a un mal desagüe de la cubierta y a toda la humedad que entraba. Bueno, estos son varias pruebas y estudios varios. Sí, yo qué sé, desde lo que puede ser el endoscopio para entrar a ver, por ejemplo, en la propia cornisa se podía entrar en las bóvedas y entonces podíamos ver un poco la situación interior. Bueno, el problema fundamental era lo de la tapia, que recibía agua por la parte superior y por lo tanto se hinchaba. Al hincharse se separaba la costra de cal, al separarse la costra de cal el agua que entraba por la tierra se deshacía. Entonces era como todo un fenómeno conjunto, ¿no? Estos son estudios ya termográficos para ver dónde eran las filtraciones de agua, que eran tanto por el terreno como por la parte superior. Bueno, aquí veis un poco todos los puntos de entradas de agua de las cubiertas. El estudio de las entradas de agua, daros cuenta que todo el conjunto además tiene toda una lógica donde nosotros podemos verlo a nivel decorativo, de cornisas, elementos decorativos y demás, pero no, casi todo es funcional. Esas cornisas son efectivamente elementos de desagües, canalizaciones, que si no se mantiene, evidentemente no dejan drenar el agua, ¿no? Y aquí veis un poco la condición de todos esos elementos. Se habían puesto pues impermeabilizaciones, varias capas de pavimentos para ver si se solucionaba, pero bueno, la cosa seguía igual. Aquí, bueno, plantas y demás en los desagües, enlucidos de cementos que no dejaban transpirar. Bueno, esta es mi esquinita favorita porque es un elemento increíble. Esta esquina que parece una decoración no lo es para nada. O sea, estos son las canalizaciones, el punto de desagüe y a la vez por dentro es la escalera de mantenimiento de la cubierta y es todo un mismo elemento. O sea, y yo siempre me digo, este hombre como tenía todo en la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos 3Ds y cosas, pero esto
Y además, si os fijáis, no hay un ladrillo cortado nunca. Todo está perfectamente modulado, perfectamente construido. O sea, es que realmente con una capacidad, es un edificio súper sencillo, pero a la vez es como una cajita que funcionaba perfectamente. Claro, si dejas de mantenerlo, ya no funciona, ¿no? Bueno, esto es la situación que veíamos antes ya, la logia cerrada, todas las ventanas cerradas. Aquí veis una imagen de la logia, como tenía que ser en su día, y además absolutamente abierta, no había nada. Veis que están las plantitas apoyadas, con lo cual no había ni cristales. Eso evidentemente, si vives allí, pues hace frío, ¿no? Y entonces pues la cerraron. Aquí también pues hicimos todo el recorrido de todas las fotografías donde se ve un poco todas las transformaciones. Y estos son los aplacados, todos los aplacados que Bassegoda había cambiado, que son estos, y de repente estudiando muy bien las cosas nos dimos cuenta que sí que había todavía algunos aplacados de Gaudí. O sea, teóricamente Bassegoda había cambiado todo, pero no. Había algunos todavía, que son estos, que estaban en una zona concreta, que eran los de Gaudí. Entonces, bueno, pues claro, dice, ¿cuál es la diferencia cómo estaban construidos? No podíamos quitarlos, porque si los quitas ya los puedes romper. Pero tuvimos la suerte, bueno, paseando por el jardín, resulta que había un montón, una colinita verde. Entonces, en esa colinita verde dicen, vamos a ver qué hay en la colinita verde. Y resulta que la colinita no era tierra, sino que eran los escombros de la obra de Bassegoda, que cuando desmontó todos los aplacados, que es lo que veis en esta foto, él no tira los escombros, lo que hace es amontonarlos en una colinita, que luego acaba siendo una colina verde, y estaban allí los aplacados de Gaudí. Entonces tuvimos la suerte de poder recuperar trozos y no tener que desmontar o ver o para estudiar cómo eran, sino que, bueno, pues lo teníamos. Entonces pudimos ver cómo estaban construidos, con qué materiales, eran de ladrillo, con cal hidráulica, y sin embargo los de Bassegoda son estos, que están hechos como con un molde, pero además el molde es diferente, porque los de Gaudí, aquí lo veis, pues estos son los de Gaudí, y eran como a media pieza, con lo cual él necesitaba dos mitades para hacer, digamos, la figura entera. Bassegoda, cuando tiene que repetirlos o rehacerlos, lo hace a pieza entera, ¿no? Que es esto de aquí. En vez de hacer dos mitades, lo que hace es una única pieza. Pero al cambiar la modulación, cuando llega arriba, no le llega bien. Entonces tiene que cortarlos. Y bueno, pues esas cosas que al principio dice, ay, de hecho había un poco esa historia, ¿no? Ay, que Bassegoda lo ha hecho todo mal, no sé qué. Y dice, bueno, ponte tú a hacerlo a ver si lo haces mejor, ¿no? Entonces a veces dice, no, es que esto habría que tirarlo todo y volver a hacer, para. Que cuando ahora desmontas, para hacerlo tú mejor siempre es muy difícil. Entonces, al final dice, bueno, pues eso es una parte de la historia realmente, ¿no? Y bueno, la intervención que él hace, bueno, es parte ya del pabellón. Esta era la zona donde se conservaban los originales de Gaudí, que veis que son muy pocos respecto a todo lo que había cambiado Bassegoda. A ver, espérate, paso con esto que es siempre más fácil. Bueno, una de las preocupaciones que teníamos era que estuvieran fijos. Que esos aplacados no sabíamos cómo estaban enganchados, no sabíamos si había ganchos metálicos, no sabíamos si estaban apoyados, si estaban despegados. Bueno, hicimos varios estudios de percusión, de termografía, con pachómetro para ver si había ganchos metálicos. Bueno, es divertido, porque realmente si haces clink, si suenas con un martillito, suena clink, es que está pegado. Si hace clock, es que hay hueco. O sea, pero es que así, es un poco empírico, pero funciona. O sea, pero puedes hacer 3 grados o 4, hicimos 4 grados entre el clink y el clock y estuvimos golpeando todas las piezas, ¿no? Al final parece que no, bueno, pero... Estos son 2 estudios también de materiales. Y a ver, aquí simplemente que veáis que estos son los de Gaudí, con mucha pintura plástica por encima, que pierde bastante lo que es la finura del detalle. Sin embargo, si los limpias, eran muy, muy finos, muy bien perfilados. Sin embargo, cuando Bassegoda hace la copia, es mucho más bordes.
O sea, no tiene tanto detalle, ¿no? Y eso, bueno, pues también era parte un poco del descubrimiento. Bueno, esto de aquí es lo que os decía Fernando, es el resultado de la percusión de todos los elementos para ver si había algunos que no estaban bien conectados. Bueno, esto ya son estudios también de la degradación de los ladrillos, que siempre pasa un poco en segundo plano, porque al final la tierra preocupaba a todo el mundo, los aplacados también, pero bueno, también había ladrillo y había ladrillo con muchísimo nivel de erosión, la mayoría de ellos, porque si os dais cuenta, habían sido rejuntados con cemento. Y entonces al rejuntarlo con cemento, el ladrillo al final había sufrido pérdida de material. Y bueno, había ladrillos rotos, ladrillos erosionados, toda la parte de la crestería, que también tenía bastantes problemas. El propio trencadís estaba roto en algunos puntos. Bueno, estos estudios también de los dos tipos de ladrillo, tanto el rojo como el amarillo. Y también las carpinterías, que también pasan un poco siempre en segundo plano, pero había un montón de ventanas, contraventanas, puertas y demás. Y además con la humedad que había habido durante tantísimo tiempo, había termitas. Entonces había un ataque de termitas bastante importante y bueno, pues también había que intervenir en ello. En las carpinterías. Sí, bueno. Bueno, a ver, ¿cuáles eran los criterios de intervención que nos planteamos? Es decir, que sí, digamos, era primero la conservación de la materia, tratar de conservar lo que hay, porque veíamos que gran parte de Gaudí estaba allí, había simplemente que sacarlo a la luz, ¿no? Conservar las diversas fases, por ejemplo, no conservar la pintura plástica, pero a lo mejor no tener que cambiar todos los aplacados de Bassegoda, conservar las superficies interiores, porque estaba el Giscat, estaban allí, las superficies exteriores dentro de lo que cabe, la conservación de los colores, recuperación de la canalización de agua, todo el sistema de cubierta era fundamental, ¿vale? La iluminación, la ventilación, digamos, es que prácticamente nos dimos cuenta enseguida que si empezábamos a recuperar el sistema funcional de ventilación, etcétera, ya el edificio se iba a ir sanando poco a poco. De todas maneras, teníamos una batería de herramientas o de ventilación extras si hacía falta, ¿no? Bien, bueno, pues este es el proyecto de la obra de restauración. En un principio el proyecto es prácticamente eso, casi todo se centraba en el tema de la humedad, tratar de evitar de que digamos, no se condensara dentro, que transpirara, que la cubierta fuera efectiva, ¿no? Esta es la limpieza de esas 12 capas de pintura, una a una, digamos que fue una locura, digamos, pero que ahí estaba casi todo, ¿no? Bueno, la reintegración de las lagunas también, con Sí. el propio Giscat. O sea, una vez llegado a esa capa de acabado, pues era también integrar la laguna con el mismo material. Bueno, esto ya está avanzando. Esta es cuando se abrió el óculo, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo el edificio empezaba a recuperarse, a reconstituirse, ¿no? De alguna manera. Esta es la apertura del óculo y, digamos, el aire empezó a circular y realmente fuimos casi eliminando todos los extras que teníamos pensado hacer de ventilación, no hicieron falta, ¿no? Se fue sanando el edificio. Arriba había muchas capas de diversos tipos de impermeabilización desde 1880 en adelante. Entonces, bueno, lo que hicimos fue sacar las capas y volver a aplicar el hormigoncillo de unos 4 centímetros que había aplicado Gaudí en 1886-87. Bueno, ese hormigoncillo, digamos, él lo aplicó seguramente con cemento natural, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue con un hormigón hidráulico, ¿no? Buscamos un artesano que trabaja muy bien, aquí veis antes y después, ¿no? Se recuperó ese hormigoncillo y de alguna manera eso permite transpirar también, pero lo que hace falta también un poco mantenerlo. Esto que estáis viendo ahí, que parece una carrocería de coche, pero es simplemente un lecido de cal que se ha pasado con la talosa, se va pasando y al final, digamos, hace un acabado fantástico, se le encera y, digamos, es una cosa estupenda, ¿no? Bien, esto es antes y después, estos son pruebas digamos, de estanquidad, digamos, y de absorción de agua. El tema de los muros de tapia, claro, la cocina interior y los baños de los años 70, en el portero, cuando sacábamos los azulejos,
se llevaron detrás todo el mortero de cemento, apareció la tapia. Entonces realmente esta es la cocina, ¿no? Y este es el baño. Cuando esto apareció toda la tapia. Lo que estáis viendo no es la costra, lo que estáis viendo es que como la costra se ha comido, estamos viendo ya como una parte de la sección interior, ¿no? Bueno, todo esto, también toda esta parte había sido picada salvajemente en los años 40, ¿no? Y puesta con ladrillo, había unas intervenciones un poco durillas. Esta es la parte de reintegración. Si os dais cuenta, todo estaba lleno de rozas, digamos, de los años 70 para pasar la electricidad. Pensábamos pasar las cosas por el pavimento, pero el pavimento estaba también debajo del terrazo de los años 70 que dijimos, nada de pavimento, usamos las rozas y nos conformamos con las que hay ya, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo este es el proceso, la inyección, la consolidación de la tapia, la unión de la costra con la tapia, un montón de detalles que os podemos contar si tenéis dudas. La parte exterior se quitó toda la parte de cemento que estaba encima de la tapia y se reintegró. Pues hicimos una especie de telaraña de cuerdas, esto lo hemos experimentado varias veces para que se agarre bien y se añadió una capa de cal aérea. Esto es el edificio ya acabándose, con sus enlucidos, con su materialidad. Incluso la carpintería tampoco se planteó, ahora lo enseñaremos, no se planteó decapar la carpintería, sino sacarla con bisturí y llegar al acabado de Gaudí. No lo hace siempre, pero Gaudí yo creo que lo merecía la pena, ¿no? Acabar en el acabado de Gaudí. Esta es la logia cuando se empezó a abrir y también empezó a ventilar el edificio. Esto es antes, fijaros qué aspecto tenía ahí a la derecha, este oscuro, húmedo, y esto se va abriendo. Por cierto, ahí tenéis una muestra que se hace con cartón, porque decidimos hacer un intermedio entre dejarlo abierta y taparlo, que es ponerle un cristal, digamos que no que dejara un borde lateral, ¿no? Y entonces esto ya es con el cristal colocado, que apenas se distingue y que permite ventilación, ¿no? Bueno, y esta ya es la restauración de las fachadas exteriores, la limpieza de los aplacados, tanto los de Bassegoda como los de Gaudí. Necesitaban pues limpieza de todas esas capas de pinturas plásticas, tenéis unos y otros, ¿veis? Estos son los de Gaudí y esos son de Bassegoda, veis que estos están muchísimo menos definidos y estos sí que tienen más profundidad, más detalle y demás. Pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que quitar todos los demás, obviamente, pero sí que con la limpieza sí que se notaba muchísimo la diferencia. Sí que estos estaban bastante erosionados y había que protegerlos. Entonces, bueno, pues estuvimos haciendo pruebas de cómo protegerlos, con qué tipo de... Y al final, bueno, se decidió por una lechada de cal, teniendo cuidado de no comerse todo el detalle de los de Gaudí, sino de que siguiera estando bien perfilado, pero bueno, intentar con una lechada de cal de protegerlos un poco, ¿no? Y estas son, bueno, las pruebas, esto es como quedó, donde sí que se puede ver la diferencia entre uno y otros, o sea, si realmente, a ver, a lo mejor el turista que va a hacerse la foto delante del dragón no lo ve, pero uno con un poquito más de ojos sí que ve la diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero, por lo menos, a ver, aquí veis, bueno, allí sí que se ve bastante la diferencia entre abajo, que son los de Gaudí, y arriba, que son los de Bassegoda, donde, bueno, pues se ve un poquito la diferencia, sobre todo en la definición. A ver. Esta es la intervención también en los ladrillos. Se han cambiado algunos ladrillos, no muchos, la verdad que bastante pocos, solo los que estaban completamente comidos. Algunos se han tenido que restaurar con pasta de ladrillo, pero intentando minimizar al máximo, digamos, los cambios. Bueno, estos ya son las fachadas una vez restauradas. Estas son las carpinterías, que era lo que os comentaba Fernando. Teníamos las carpinterías que, digamos, originales, lo que pasa es que tenían muchas capas también de muchas pinturas diferentes. Entonces lo que se ha hecho ha sido limpiarlas poco a poco hasta llegar al nivel, digamos, del aceite original, que era nada más que un aceite. Lo que pasa es que luego pues, se ha tenido que reintegrar en algunas zonas, porque al quitarlo no es tan fácil recuperar toda la capa final, ¿no? Se han tenido que sustituir algunas partes y luego se han integrado a nivel de color. Se han mantenido todas las partes metálicas que se han también conservado. Esta es la intervención en el pavimento. El pavimento estaba completamente cubierto por un terrazo de los años 70.
Cuando nosotros hicimos el proyecto, hicimos una cata y vimos que debajo había pavimento cerámico, pero no sabíamos qué dimensión tenía. Cuando quitamos realmente en la obra el terrazo, pues estaba el pavimento cerámico en todo. Lo que pasa que en las zonas de baños y cocina habían pasado todas las instalaciones y la habían roto mucho. Con lo cual, bueno, pues lo que hicimos fue recuperar, cuando las piezas tenían hasta 10 fragmentos, las pegamos, y por encima de 10 fragmentos, cuando estaban muy rotos, sí que tuvimos que sustituir algunas. Veis allí que hicimos como injertos también. Y bueno, esto luego ya es la restauración, pues de todo, la limpieza y el tratamiento luego con aceite de todo el pavimento. Y esto es el pavimento una vez restaurado. También en la zona de la chimenea había varios tipos de pavimento, porque se habían hecho varias intervenciones y las dejamos, la verdad, la integramos un poco a nivel de color, pero allí veis que hay como pavimentos diferentes, pero los dejamos un poco también como historia del conjunto. Y bueno, esto es el antes y el después de algunas imágenes. También todos estos eran elementos de ventilación que también volvimos a abrir. La parte de la cubierta, bueno, pues el lucido de cementos que quitamos. Esto es el terrazo que se ve un poquito, ¿vale? Entonces simplemente al quitarlo apareció el pavimento cerámico debajo. Esto era un poco la situación, un poco la verdad desastrosa que había en su momento. Y bueno, toda la humedad sobre todo. Y bueno, esto ya es el resultado final con algunas imágenes. Bueno, ahora la verdad que estamos un poco a la espera de ver qué uso se le da. Sigue siendo, bueno, esto es toda la gente que ha participado en el proyecto, en la intervención, la verdad que fue una experiencia bonita, que eso yo creo que es también interesante contarlo, porque la verdad que estuvimos trabajando mano a mano con la oficina del ayuntamiento, que la verdad que han sido compañeros de viaje muy agradables. Han participado en todo momento, ha habido mucha interacción con ellos y todas las decisiones se han tomado conjuntamente realmente. Y ahora un poco es saber qué se hace con ello, ¿no? La idea es que sea un pabellón de exposiciones, que se pueda exponer allí, pero claro, la idea es también restaurar las caballerizas, recuperar la puerta, y mientras el conjunto no acabe, la verdad que no se le da un uso concretamente. ¿Alguna reflexión un poco para ir acabando? El tema, bueno, pues la restauración yo creo que ha sido no solo restaurar el edificio, sino también entenderlo más, entender muchísimas cosas más, muchas cosas que no se sabían de estos pabellones y que hemos tenido la oportunidad de ir descubriendo, ¿no? A través de la documentación. No podéis imaginar las miles de veces que hemos mirado la misma fotografía, porque cada vez que buscas algo vuelves a la misma foto y ves algo que no habías visto antes, ¿no? Y bueno, y todo esto es un proceso también de investigación. Nos parece muy importante el tema de Gaudí utilizando la tierra. Eso creo que dentro de lo que es la arquitectura de tierra es importante saber que pues, en ese momento se eligió la tierra por ser la tradición local, por recuperar algo de los materiales tradicionales. Gaudí reutiliza técnicas tradicionales como la tierra, la bóveda tábica del ladrillo, pero le da un giro completo, ¿no? y inventa algo nuevo a partir de la tradición. Y bueno, pues todo lo que ha sido realmente recuperar el edificio en su funcionamiento. Nosotros al final no le hemos tenido que poner nada, ni ventilación forzada, ni aire acondicionado, o sea, el edificio funciona perfectamente. Ahora la cuestión es el mantenimiento. Evidentemente, si dejamos que crezcan los árboles en las canalizaciones, no desagua bien, pero si se mantiene, el edificio seguramente puede funcionar, ¿no? Y ahora, pues la posibilidad que se pueda abrir al público, obviamente, porque esto también es interesante que la gente se entere de ello, ¿no? Porque es un pequeño edificio, pero que puede contar muchísimas cosas, entonces sería interesante que realmente se pudiera visitar.
Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por la atención y por estar aquí con nosotros hoy. Muy bien, muchas gracias.